Mi hermana se rió, señalándome durante su presentación. Le dijo a la mesa de inversores que yo era solo una técnica de tía arruinada colándome en su cena VIP. No dije una palabra. Simplemente seguí comiendo mi filete. Entonces, el director ejecutivo multimillonario en la cabecera de la mesa se levantó, me estrechó la mano y se volvió hacia mi hermana. Ella se quedó helada cuando él. El comedor privado en la cúspide de la torre Salesforce fue diseñado con un único propósito. La transferencia sin fricciones de capital de riesgo. La iluminación ambiental estaba calibrada para reducir la fatiga óptica. Los paneles acústicos absorbían el ruido exterior de la calle y la pesada mesa de conferencias de caoba estaba precableada con fibra óptica de gran ancho de banda. No estábamos aquí para una reunión social o una comida de celebración. Estábamos aquí para ejecutar una ronda de financiación seria de $20 millones para una startup de software de logística llamada Aerometrics. La fundadora y directora ejecutiva de la startup era mi hermana mayor, Victoria. Llegué 45 minutos antes de la reserva programada. No vine a ofrecer apoyo familiar, ni fui invitado como un huésped. Fui contratado por Sterling Vanguard, la firma de capital de riesgo que organizaba la cena, para llevar a cabo una auditoría técnica forense en vivo de la plataforma de Victoria. Elias Sterling, el arquitecto multimillonario del fondo, no extendía cheques de 8 cifras basándose en presentaciones de venta muy ensayadas y proyecciones carismáticas. Él requería una prueba empírica de la viabilidad del backend. Pasé por alto su saneada interfaz gráfica de usuario y accedí al directorio raíz de su servidor de pruebas. Operando a través de un entorno Linux seguro y compilado a medida, inicié una inspección profunda de paquetes de su arquitectura central. Desplegué una serie de pruebas de estrés automatizadas diseñadas para evaluar las capacidades de equilibrio de carga de su infraestructura. Victoria había pasado los últimos 6 meses promocionando agresivamente Aerometrics como una plataforma tecnológica revolucionaria. Su presentación afirmaba que el software utilizaba redes neuronales avanzadas para optimizar las cadenas de suministro globales y predecir las fluctuaciones del mercado en tiempo real. Me llevó exactamente 14 minutos desmantelar la ilusión. Ejecuté una consulta de diagnóstico en su repositorio de datos principal, cotejando sus registros de ejecución en vivo con las demandas estructurales de un entorno de aprendizaje automático genuino. La arquitectura era profundamente hueca. No había un algoritmo propietario. Su sistema de soporte de decisiones, muy publicitado, la tecnología predictiva central que intentaban vender a Sterling Vanguard por $20 millones, no era más que un frágil ensamblaje de scripts básicos y sentencias condicionales codificadas. Los datos no se procesaban dinámicamente. Se alimentaban a través de un script de bucle cerrado prerenderizado diseñado para simular inteligencia artificial. Si un usuario introducía una variable específica, el sistema estaba simplemente codificado para producir una métrica predeterminada. Era un truco de salón digital, un producto vaporware envuelto en un costoso vocabulario de marketing. Documenté los fallos fundamentales, compilé los registros de ejecución en un archivo encriptado y transmití el dossier directamente al servidor privado de Elias Sterling. La auditoría se completó antes de que se sirviera el primer aperitivo. El producto era un fallo sistémico. A las 7, las pesadas puertas de caoba se abrieron. Elias Sterling entró en la sala, seguido por sus 3 socios principales. Tomaron sus asientos en la cabecera de la mesa. Cerré la ventana de mi terminal, guardé mi portátil en mi maletín y tomé mi asiento designado en el extremo opuesto de la mesa, integrándome perfectamente en la periferia de la transacción ejecutiva. 5 minutos después, Victoria entró en la sala flanqueada por su director financiero y su director principal de marketing. Operaba con la ruidosa confianza artificial de una fundadora que creía que ya había asegurado el capital. Saludó a Elias con una sonrisa radiante y practicada, completamente enfocada en el multimillonario en la cabecera de la mesa. No escaneó la sala. No se percató de que yo estaba sentado en las sombras en el extremo opuesto, revisando tranquilamente el menú. La cena comenzó. Se sirvieron filetes de ribeye madurados en seco. Los camareros se movían en silencio, sirviendo burdeos de época. Corté mi filete, manteniendo un estricto silencio profesional mientras Victoria se levantaba en el centro de la sala, activando la pantalla de proyección principal para comenzar su presentación. Navegó por su presentación de diapositivas con pulida precisión.
Desplegó palabras de moda de la industria, destacó métricas de adquisición de usuarios inventadas y pintó una imagen de dominio global inevitable. Los socios de Sterling Vanguard escuchaban impasibles, sus expresiones ilegibles, su poder financiero pesando fuertemente en la silenciosa sala. A mitad de su presentación sobre la escalabilidad del backend, Victoria caminó hacia mi extremo de la mesa para enfatizar un punto en la pantalla secundaria. Al girar, sus ojos recorrieron a los invitados sentados y finalmente se fijaron en mi posición. La presentación se detuvo de forma inmediata y discordante. No habíamos hablado en 3 años. Durante ese tiempo, Victoria había cultivado una imagen cuidada de visionaria tecnológica. Su percepción de mí había permanecido estáticamente congelada en el pasado. Para ella, yo era simplemente la hermana introvertida que pasaba las noches compilando código y estudiando sistemas de información, una subordinada permanente en su jerarquía social. Su sesgo cognitivo clasificó instantáneamente mi presencia para que encajara en su narrativa interna. No percibió una amenaza. Percibió un fallo en su velada perfecta. Un rubor de ira genuina y pura le subió por el cuello. Supuso que yo era una contratista de bajo nivel contratada por el local para monitorear el mapeo de proyección y que me había colado oportunistamente en una cena corporativa de alto nivel para una comida gratis. Disculpe la interrupción, señor Sterling, anunció Victoria, su voz goteando con condescendencia teatral mientras me señalaba directamente con un dedo bien cuidado. Toda la mesa se giró para seguir su mirada. Parece que los estándares de personal del local han decaído. Esta es mi hermana menor. Es solo una técnica de tía arruinada que arregla routers. No estoy segura de por qué el restaurante permitió que su personal de soporte de backend se colara en una cena VIP y comiera la comida del cliente. Pero haré que la seguridad la escolte fuera de inmediato para que podamos continuar. Me miró, una sonrisa cruel y triunfante cruzando su rostro. Fue un intento calculado de establecer dominio humillándome públicamente frente a las personas más poderosas de su industria. No dejé de cortar mi filete. No me sonrojé de vergüenza. No pronuncié una sola palabra en mi defensa. Un auditor forense no discute con un activo comprometido, ni participa en teatros públicos. Con calma, me llevé un trozo del ribeye madurado en seco a la boca, masticando con precisión metódica y sin prisas, mientras mantenía un contacto visual analítico e ininterrumpido con ella. El silencio en el comedor privado se convirtió en un peso físico y sofocante, presionando contra los paneles acústicos. Los socios de capital de riesgo sentados junto a mí no se rieron de su broma. No llamaron al conserje. No reaccionaron en absoluto. Permanecieron perfectamente quietos, sus expresiones completamente neutrales, observando la ejecución institucional desarrollarse en tiempo real. En la cabecera de la mesa, Elías Sterling colocó cuidadosamente su servilleta de lino sobre la superficie de caoba. Los paneles acústicos absorbieron el leve susurro de la tela. Se puso de pie. Sterling ignoró por completo a Victoria. Recorrió toda la longitud de la mesa de conferencias, sus pasos resonando limpiamente en la tensa sala. Se detuvo junto a mi silla. Dejé mis cubiertos. Sterling extendió su mano. Trabajo de diagnóstico impecable esta noche, declaró Sterling, su voz un zumbido bajo y resonante de autoridad. Le estreché la mano con firmeza. El dossier que transmitió le ahorró a esta firma una responsabilidad de $20 millones. Sterling soltó mi mano y se giró lentamente para mirar a Victoria. Su sonrisa confiada había desaparecido por completo. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel del color del pergamino húmedo. Su director de marketing dio un paso atrás aterrorizado. La arquitectura de su realidad estaba haciendo cortocircuito. Señorita Vance, se dirigió Sterling a ella, su tono completamente despojado de cortesía profesional. Está bajo la impresión errónea de que la mujer sentada en esta mesa es personal de apoyo del hotel. No lo es. Es la arquitecta senior de sistemas de información de Sterling Vanguard. Ella es la persona que lleva a cabo la diligencia debida técnica en cada línea de código que esta firma considera adquirir. Victoria se quedó helada, su mandíbula se aflojó mientras la gravedad terminal de la situación se asentaba. Victoria miró fijamente a Elías Sterling. Su procesamiento cognitivo se detuvo. La rígida jerarquía social que había construido durante 3 décadas.
Un marco donde ella era la ejecutiva visionaria y yo era simplemente un elemento de fondo estático e irrelevante se estaba desintegrando en tiempo real. Miró desde el inversor multimillonario de pie en la cabecera de la mesa hasta mí, sentada tranquilamente en el extremo opuesto con mi hardware descansando sobre la caoba pulida. Señor Sterling, balbuceó Victoria. Su voz perdió su proyección artificial, cayendo a un registro de defensa descoordinada. Debe haber una falta de comunicación. Es mi hermana menor. Crecimos en la misma casa. Ella repara hardware y configura redes de oficina locales. No evalúa software empresarial. Sterling no ofreció una sonrisa educada. No se involucró en las cortesías sociales necesarias para suavizar un rechazo corporativo. Volvió su atención a la pantalla de proyección principal, que todavía mostraba el inflado gráfico de adquisición de usuarios de Victoria en colores brillantes y saturados. La geografía de su infancia compartida es irrelevante para nuestros protocolos de diligencia debida, declaró Sterling. Su tono era una línea plana e inflexible. Lo que es relevante es la integridad estructural de la arquitectura que intenta vender a esta firma. Afirma que Aerometrix utiliza una red neuronal propietaria para procesar variables predictivas de logística y cadena de suministro. Si lo hace, insistió Victoria, agarrando los bordes de su podio de presentación. Se aferró a los restos de su presentación, buscando validación en su director financiero. El director financiero miraba fijamente su vaso de agua, ya calculando las consecuencias legales. Nuestros algoritmos están actualmente desplegados en pruebas beta cerradas en 3 centros de envío costeros. Los modelos predictivos funcionan exactamente como se esperaba. Coloqué mi tenedor y cuchillo paralelos en el plato de cerámica. El leve tintineo de la plata resonó limpiamente en la silenciosa sala. No pedí permiso para hablar. Abrí mi portátil. Evité la red inalámbrica encriptada del local y establecí una conexión directa con el proyector principal de la sala. El colorido y saneado gráfico de Victoria desapareció instantáneamente. Fue reemplazado por una interfaz de terminal de línea de comandos negra y sin procesar. Líneas de código blanco y austero comenzaron a desplazarse por la pantalla a un ritmo rápido. Los socios de capital de riesgo sentados junto a mí cambiaron su enfoque de la fundadora a los datos brutos que iluminaban la pared del fondo. Esta es una captura de diagnóstico en vivo de su directorio de procesamiento principal, expliqué. Mi voz no transmitía ira, ni reivindicación, ni calidez familiar. Era la entrega clínica de una autopsia forense. Accedí a su servidor de pruebas a las 6:15 de esta tarde. Ejecuté una prueba de estrés de equilibrio de carga estándar en su sistema de soporte de decisiones. Los ojos de Victoria se movían entre mí y la terminal. Su director de marketing se movió incómodamente en su pesada silla de cuero. No poseía la alfabetización técnica para leer el código, pero entendía el tono universal de una ejecución institucional. Un entorno de aprendizaje automático genuino requiere una ingesta dinámica de datos y una ponderación algorítmica continua. Continué. Tecleé un breve comando. Un bloque específico de código en la pantalla se resaltó en amarillo brillante. Su arquitectura no contiene ninguno de los dos. Lo que ha construido es una cadena localizada de sentencias condicionales básicas. El sistema no aprende. Simplemente hace referencia a una base de datos estática de resultados preescritos. Esa es nuestra estructura de backend heredada. Victoria contraatacó. Su voz se agudizó, rozando el pánico puro. Se alejó del podio. Actualmente estamos en proceso de migrar a la nueva infraestructura. La financiación de la serie está específicamente asignada para esa migración. Está viendo código obsoleto. No se migra una red neuronal desde un script estático. La corregí, manteniendo mis ojos fijos en la pantalla de la terminal. Está intentando vender una fachada. Introdujo una variable preestablecida para los retrasos en el puerto de San Francisco durante su demostración, y su script produjo la métrica exacta que había codificado para que mostrara. No es un algoritmo. Es un truco de salón digital. Además, su repositorio de datos no está protegido estructuralmente. Una inyección SQL básica pasa por alto su firewall principal en menos de 4 segundos. Tecleé una ruta de comando secundaria.
La estructura del repositorio de datos se basa en una versión desactualizada y sin parches de MySQL. Detallé, resaltando la ruta de la vulnerabilidad en la terminal. No saneó las entradas de su base de datos durante la prueba de estrés. Pasé por alto la puerta de enlace de autenticación usando una consulta de tautología rudimentaria. El sistema otorgó privilegios administrativos completos sin activar una sola alerta de seguridad. Toda su lista de clientes beta, incluidas sus rutas de carga propietarias y sus números de enrutamiento financiero no encriptados, es actualmente accesible para cualquiera con un conocimiento básico de la sintaxis de la línea de comandos. Pulsé la tecla de retorno. La pantalla de la terminal se dividió horizontalmente. En la mitad inferior, los datos de usuario no encriptados de sus clientes beta comenzaron a desplazarse rápidamente. Nombres de empresas, números de enrutamiento y manifiestos de envío propietarios pertenecientes a empresas de logística multinacionales. El director financiero se levantó de su silla. El movimiento fue brusco, descoordinado. El color desapareció por completo de su rostro. Comprendió la catastrófica responsabilidad legal de lo que se mostraba actualmente en la pared. Victoria, me dijiste que el backend estaba asegurado por una firma de ciberseguridad externa, dijo el director financiero, su voz temblando al darse cuenta de su propia negligencia fiduciaria. Presentaste certificados de cumplimiento a la Junta la semana pasada. Esos certificados se generaron internamente, respondí por ella, mostrando un archivo de registro con marca de tiempo. Son documentos PDF creados en su máquina local, no auditorías validadas de una agencia externa. Falsificó la documentación de cumplimiento para satisfacer sus requisitos internos. Sterling miró los datos expuestos. Su expresión se endureció hasta convertirse en pura evaluación de riesgos corporativos. Volvió su mirada hacia Victoria, que ahora se aferraba al borde de la mesa de conferencias, sus nudillos blancos contra la madera oscura. Trajo una cáscara vacía a esta firma, señorita Vance. Sterling emitió el veredicto. Su voz era fría y final. Intentó asegurar financiación basándose en una tecnología inventada. Si este producto se desplegara en un entorno corporativo real, las brechas de seguridad por sí solas llevarían a la quiebra a la firma ejecutora y provocarían la supervisión federal. Victoria me miró. La arrogancia que había esgrimido momentos antes había desaparecido por completo. Fue reemplazada por el terror puro de una fundadora, viendo cómo toda su valoración se derrumbaba en tiempo real. Abandonó la presentación. Abandonó el vocabulario corporativo. Recurrió a la única palanca que creía que le quedaba. CL, por favor, susurró Victoria. La desesperación quebró su voz, revelando a la hermana aterrorizada debajo del barniz ejecutivo. ¿Sabes lo duro que trabajé en esto? ¿Sabes lo que esta compañía significa para mí? Solo diles que la base es sólida. Diles que podemos arreglarlo. Un auditor forense no negocia con el sentimentalismo. No se puede parchear una mentira. La base no existe, declaré. Cerré mi portátil. La pantalla de proyección se volvió completamente negra, sumiendo el extremo del comedor privado en una profunda sombra. La auditoría ha concluido. La pantalla negra sirvió como el punto final en la trayectoria corporativa de Victoria. En el ecosistema de alto riesgo del capital de riesgo, la retirada de la financiación rara vez es un asunto dramático y a gritos. Es un cese de impulso silencioso e inmediato. Los tres socios principales sentados junto a mí no intercambiaron miradas de sorpresa. Ejecutaron una maniobra sincronizada y practicada. Se inclinaron hacia adelante, cerraron sus portafolios de evaluación encuadernados en cuero e hicieron clic para cerrar sus bolígrafos de plata. La amortiguación acústica en el comedor privado amplificó los débiles clics metálicos, señalando la terminación formal e irreversible de la ronda seria de $20 millones. Elías Sterling permaneció de pie en la cabecera de la mesa de caoba. Miró a Victoria. Ya no era una fundadora visionaria a punto de un evento de liquidez. Era una responsabilidad tóxica que contaminaba su sala de juntas. Sterling Vanguard opera bajo un estricto protocolo de verificación empírica, declaró Sterling, su voz cayendo a un registro de finalidad administrativa glacial. No financiamos pruebas beta construidas sobre certificados de cumplimiento falsificados, y no respaldamos a fundadores que mienten a nuestra división de auditoría.
Su hoja de términos de la serie A queda por la presente revocada con efecto inmediato. La respiración de Victoria se volvió superficial y errática. La cuidada persona ejecutiva se fracturó por completo, dejando atrás el pánico crudo y descoordinado de una estafadora acorralada. Señor Sterling, está tomando una decisión localizada basada en una auditoría sesgada, contraatacó Victoria, su voz aguda, resonando duramente contra los paneles de madera mientras intentaba salvar los restos. Ella es mi hermana. Tenemos una historia personal compleja. Manipuló el servidor de pruebas para sabotear intencionadamente esta presentación. Es un conflicto de intereses. Alteró el backend para hacer que el sistema pareciera hueco. Fue un giro desesperado e ilógico. Estaba intentando usar la disfunción familiar como un escudo contra la incompetencia técnica. No levanté la voz para defender mi integridad profesional. Un auditor forense no se involucra en disputas emocionales. Se basan en datos inmutables. Los registros del servidor no poseen sesgo familiar, declaré limpiamente, mi voz cortando a través de su creciente pánico. Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa. La captura de diagnóstico que ejecuté generó un hash criptográfico de su entorno de pruebas precisamente a las 6:15 de esta tarde. Ese hash prueba que la estructura del directorio no fue alterada en absoluto antes de mi prueba de estrés. Además, la marca de tiempo localizada en los certificados de cumplimiento PDF falsificados coincide con la dirección MAC de su estación de trabajo personal. Generó los documentos de seguridad fraudulentos un martes a las 3:00 de la mañana. No saboteé su infraestructura. Simplemente iluminé el hecho de que no tiene una. El director financiero, que había estado de pie congelado cerca de la pantalla de proyección, apartó bruscamente su silla de la mesa. La fricción de las patas de madera contra la alfombra fue fuerte y discordante. Era un hombre que entendía el peso aplastante de las regulaciones federales y se dio cuenta de que actualmente se encontraba en el radio de explosión de una grave violación de la Comisión de Bolsa y Valores. Victoria, dijo el director financiero, su voz despojada de toda deferencia corporativa, reemplazada por un agudo terror legal. Presentaste esos certificados de seguridad a la Junta Asesora como auditorías verificadas de terceros. Los usaste para asegurar préstamos puente de nuestros inversores ángeles el último trimestre. Utilizaste transferencias electrónicas para solicitar fondos a través de las fronteras estatales. Basándote en una arquitectura de software inventada. Baja la voz, David. Victoria siseó, acercándose a él, sus manos temblando mientras intentaba mantener el control. Podemos arreglar el backend. Solo necesitamos el capital para contratar a los ingenieros adecuados. Era una proyección de lo que será el software. Es una práctica estándar de la industria proyectar capacidades futuras. Es fraude electrónico federal. El director financiero la corrigió, su respiración acelerándose mientras se alejaba de su podio. Miró directamente a Elías Sterling, priorizando su propia supervivencia sobre su deber fiduciario con la startup. Señor Sterling, desconocía por completo las invenciones estructurales. Las proyecciones financieras que presenté a su firma se basaron enteramente en los parámetros técnicos que la señorita Vance proporcionó a mi departamento bajo pena de perjurio. Sterling no ofreció absolución al director financiero. La ignorancia del activo subyacente no exime al director financiero que firma el prospecto. Sterling respondió con frialdad, su negligencia interna no es mi preocupación. Mi preocupación es la protección de mis socios limitados. El director financiero se volvió hacia Victoria. El lazo profesional se rompió. Renuncio formalmente como director financiero de Aerometrix con efecto en este preciso segundo, declaró, su voz temblorosa, pero definitiva. Estoy enviando una copia digital de mi renuncia al Consejo Corporativo antes de salir de este edificio y estoy informando formalmente a la Junta Directiva de que la tecnología principal está comprometida. No esperó su respuesta. Recogió su maletín de cuero, le dio la espalda a la fundadora y salió por las pesadas puertas de caoba, dejando a Victoria completamente aislada en el centro de la sala. El director principal de marketing, reconociendo la velocidad terminal del colapso, recogió silenciosamente su tableta y siguió al director financiero fuera de la puerta sin pronunciar una sola palabra. Victoria se quedó sola cerca del podio. Su equipo ejecutivo la había abandonado en menos de 3 minutos. Señorita Vance,
continuó Sterling, ignorando la rápida partida de sus subordinados. El acuerdo preliminar de no divulgación y diligencia debida que firmó la semana pasada contiene una cláusula estándar de declaraciones y garantías. Usted verificó legalmente que todos los datos proporcionados a Sterling Vanguard eran precisos y libres de omisiones materiales. Incumplió ese contrato. En el momento en que presentó los certificados de cumplimiento falsificados. Sterling metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de traje a medida y sacó un elegante teléfono inteligente encriptado. Lo colocó plano sobre la mesa de caoba. No solo me estoy retirando de esta transacción. Sterling finalizó mientras todo el peso del poder institucional del multimillonario descendía sobre ella. Estoy obligado a proteger la integridad del ecosistema de capital de riesgo. Mañana por la mañana, mi equipo legal presentará una queja formal ante la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a los datos fraudulentos que utilizó para solicitar esta ronda de Serie A. Además, buscaremos daños y perjuicios civiles por el capital gastado durante este proceso de diligencia debida. Victoria miró el teléfono sobre la mesa. La realidad de las implicaciones federales aplastó cualquier lucha que quedara en su postura. No solo estaba perdiendo $20 millones. Se enfrentaba a una investigación integral de múltiples agencias que vaporizaría permanentemente su carrera y su libertad. Miró a lo largo de la larga mesa de caoba, más allá de los silenciosos capitalistas de riesgo, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Tú hiciste esto, susurró, su voz un graznido hueco y roto. Destruiste mi vida por un rencor de la infancia. Te sentaste allí y comiste un filete mientras quemabas mi compañía hasta los cimientos. Cogí mi servilleta de lino y me sequé la comisura de la boca con precisión metódica. Yo no incendié tu compañía, Victoria, respondí, mi tono completamente desprovisto de reivindicación, entregando la evaluación clínica final. Simplemente audité las cerillas que ya sostenías. Tu código es una responsabilidad, y Sterling Vanguard no invierte en responsabilidades. El silencio que siguió a mi evaluación fue absoluto. Victoria estaba de pie en el centro del comedor privado, despojada de su título ejecutivo, su equipo corporativo y su valoración inventada. Miró la mesa de caoba, los vasos medio vacíos de Burdeos de época y, finalmente, la puerta cerrada por donde su director financiero acababa de salir. La infraestructura psicológica de un narcisista requiere una validación externa constante para mantener su integridad estructural. Cuando esa validación es reemplazada por las métricas innegables de una auditoría forense, el colapso es total. No gritó. No intentó otra defensa ilógica. La pura y aplastante gravedad de las implicaciones federales había paralizado sus cuerdas vocales. Se agachó con dedos temblorosos, cerró su portátil y lo guardó dentro de su bolso de diseñador. El bolso, un símbolo físico del estilo de vida de lujo que había intentado subsidiar a través del fraude electrónico, de repente parecía notablemente fuera de lugar en una sala gobernada enteramente por datos empíricos. Se giró y caminó hacia las pesadas puertas de caoba. Sus pasos, anteriormente fuertes y diseñados para proyectar autoridad, eran lentos y descoordinados. Abrió la puerta y salió al pasillo, dejando la hoja de términos de la serie de $20 millones muerta sobre la mesa. Elías Sterling no la vio irse. Se sentó de nuevo en la cabecera de la mesa. Los tres socios principales imitaron su movimiento, ajustándose sus chaquetas a medida y devolviendo su atención al centro de la sala. La anomalía había sido identificada y extirpada. La maquinaria institucional de Sterling Vanguard reanudó inmediatamente sus parámetros operativos estándar. El protocolo de diligencia debida funcionó exactamente como fue diseñado. Sterling se dirigió a la mesa, su voz reanudando su zumbido constante y resonante de control ejecutivo. Me miró directamente. Su integración en el entorno de presentación en vivo fue altamente efectiva. Los fundadores que construyen fachadas a menudo revelan sus vulnerabilidades operativas cuando creen que están aislados del escrutinio técnico. Su incapacidad para reconocer a la arquitecta senior de sistemas de información sentada en su propia mesa de negociación es un profundo indicador de incompetencia ejecutiva sistémica. Me clasificó basándose en una jerarquía familiar obsoleta en lugar de ejecutar una verificación de antecedentes básica del personal de auditoría de la firma. Respondí, manteniendo mi tono perfectamente nivelado, analizando el fracaso como un punto de datos en lugar de una victoria personal. Es un sesgo cognitivo estándar.
Asumió que su vocabulario de marketing anularía la realidad matemática de su backend. La prueba de estrés de equilibrio de carga simplemente aceleró un fallo estructural inevitable. El sistema estaba destinado a fracturarse tras su despliegue. El fallo ahorró a nuestros socios limitados una exposición catastrófica. Sterling finalizó. Hizo una seña al jefe de camareros que había estado esperando discretamente en las sombras. Retiren el equipo de proyección. Procederemos con el servicio de postres. Mañana por la mañana, cambiaremos el enfoque a la adquisición de logística en Seattle. La cena privada concluyó no con la celebración de una nueva asociación, sino con el reinicio frío y eficiente de una firma de capital de riesgo que pasaba a su siguiente objetivo. Terminé mi comida, empaqué mi hardware seguro y salí de la torre Salesforce. No revisé mi teléfono en busca de mensajes frenéticos de mi familia. No requería un cierre biológico. El libro de contabilidad forense estaba equilibrado. La erradicación sistémica de Aerometrix no llevó meses. Llevó menos de 72 horas. El ecosistema del capital de riesgo de Silicon Valley opera en una red de susurros altamente calibrada. La información sobre una ronda de serie fallida se contiene. La información sobre certificados de cumplimiento de ciberseguridad falsificados y números de enrutamiento propietarios expuestos se propaga con la velocidad de un virus digital no contenido. A las 9 de la mañana del día siguiente, el Consejo Corporativo de Sterling Vanguard presentó la queja formal ante la Comisión de Bolsa y Valores detallando los datos fraudulentos que Victoria había utilizado para solicitar capital a través de las fronteras estatales. La presentación desencadenó una congelación automática inmediata de las cuentas bancarias comerciales principales de Aerometrix en espera de una revisión federal. Simultáneamente, la carta de renuncia digital enviada por el director financiero llegó a los inversores ángeles iniciales de la startup. Los inversores ángeles operan en el nivel más alto de tolerancia al riesgo, pero no toleran la responsabilidad penal. Al leer la advertencia explícita del director financiero sobre la arquitectura hueca y las auditorías de terceros falsificadas, los inversores de la etapa inicial entraron en pánico. Ejecutaron de inmediato las cláusulas de aceleración ocultas en sus notas convertibles iniciales, exigiendo legalmente el reembolso inmediato de su capital semilla de $2 millones. Debido a que las cuentas comerciales estaban congeladas por la investigación federal, Victoria no poseía capital líquido para satisfacer las repentinas y hostiles reclamaciones de su deuda. Las matemáticas de su ruina eran ineludibles. Sin liquidez, no cumplió con su nómina quincenal. En 48 horas, todo su equipo de ingeniería, ya frustrado por las demandas imposibles de migrar una red neuronal falsa, abandonó el espacio de oficina alquilado y presentó quejas por robo de salarios ante la Junta Laboral Estatal. Las consecuencias técnicas fueron igualmente devastadoras. Los clientes beta, las empresas de logística multinacionales que había cortejado agresivamente para legitimar su plataforma, fueron notificados de las graves vulnerabilidades de datos expuestas durante mi captura de diagnóstico. Cuando los directores de TI corporativos se dan cuenta de que sus rutas de carga no encriptadas y sus manifiestos de enrutamiento propietarios han sido alojados en una base de datos no segura y sin parches. Su respuesta es rápida y litigiosa. 3 de sus mayores clientes beta rescindieron inmediatamente sus contratos piloto y presentaron demandas sincronizadas por incumplimiento de contrato buscando daños y perjuicios compensatorios agresivos por la exposición de sus secretos comerciales. Las presentaciones legales formaron un perímetro sofocante alrededor de sus activos restantes. La matriz de responsabilidad estaba completa. Monitoreé el colapso desde mi estación de trabajo segura utilizando expedientes judiciales disponibles públicamente y registros comerciales estatales. Observé los puntos de datos cambiando en tiempo real. El propietario de su espacio de oficina comercial de alta gama en el distrito de Soma, reconociendo la quiebra inminente y las cuentas congeladas, emitió un aviso de desalojo de 3 días para pagar o abandonar. La comunidad de capital de riesgo puso su nombre en la lista negra por completo. Ya no era clasificada como fundadora de tecnología. Fue clasificada como un activo tóxico. Una historia con moraleja sobre la arrogancia y el analfabetismo técnico. Intentó salvar los restos. Me envió una serie de correos electrónicos muy emotivos y erráticos. Oscilaba entre rogar por un préstamo puente a corto plazo para cubrir su nómina y amenazar con demandarme por interferencia dolosa. No leí más allá de la primera línea de la transmisión inicial.
Activé un filtro de correo electrónico automatizado, enrutando toda la correspondencia de su dominio directamente a una carpeta de cuarentena localizada. Un auditor forense no se involucra con una entidad liquidada. La arquitectura de su fraude había sido completamente desmantelada, no por una hermana vengativa, sino por la fricción fría e inflexible de los datos empíricos chocando contra una realidad inventada. La investigación federal sobre Aerometrix no requirió más aportes de mi división. La evidencia criptográfica estaba asegurada en los servidores de Sterling Vanguard. En 3 semanas, la Comisión de Bolsa y Valores acusó formalmente a Victoria de fraude de valores. Había transmitido proyecciones financieras inventadas y certificados de ciberseguridad falsificados a través de las fronteras estatales para solicitar capital de riesgo. Los fiscales federales no negociaron. El rastro digital era innegable. Su abogado defensor intentó argumentar que el software estaba simplemente en una etapa visionaria pre-ingresos, una defensa estándar utilizada por fundadores de tecnología fallidos. El juez que presidía rechazó el argumento durante la audiencia preliminar. Las etapas visionarias no incluyen falsificar auditorías de terceros y dejar bases de datos de logística multinacionales expuestas a inyecciones SQL básicas. Enfrentando una condena garantizada, Victoria aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de un solo cargo de fraude electrónico. Fue sentenciada a 36 meses en una institución correccional federal. Las pautas de sentencia incluían una orden de restitución vinculante que liquidó su cartera restante. Su condominio, sus vehículos y sus cuentas corporativas congeladas fueron incautados por el tribunal para satisfacer parcialmente los juicios civiles presentados por sus clientes beta defraudados. El ecosistema de Silicon Valley borró su nombre de sus registros. Fue permanentemente clasificada como una responsabilidad estructural. Mi vida reanudó sus parámetros operativos estándar. No asistí a su audiencia de sentencia. Estaba en Londres iniciando una auditoría estructural forense de un protocolo de finanzas descentralizadas para un nuevo cliente. El libro de contabilidad estaba equilibrado. La amenaza fue neutralizada. El código es la única métrica que importa. Victoria cumplió su condena en un uniforme estándar, completamente despojada de la estética ejecutiva que había valorado por encima de la integridad estructural. Intentó contactarme exactamente una vez desde la instalación utilizando el sistema telefónico monitoreado para reclusos. No acepté los cargos. No negocio con entidades liquidadas. La auditoría estaba permanentemente cerrada. Si tu hermana se levantara en una cena VIP y te humillara frente a inversores multimillonarios, llamándote una técnica de tía arruinada, solo para que tú fueras la ejecutiva exacta que tenía el poder de vetar la financiación de su compañía, ¿qué harías? ¿Discutirías con ella y armarías una escena? ¿O abrirías silenciosamente tu terminal, expondrías su código fraudulento a la sala y verías su imperio corporativo desintegrarse antes de que sirvieran el postre? Déjenme saber cómo manejarían este nivel de arrogancia en los comentarios a continuación. Si aprecian la justicia servida fría y respaldada por datos empíricos, dejen un me gusta, suscríbanse y los veré en el próximo vídeo.